Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas. Os dije que no tenía más noticias de aquí a final de año. Y han pasado cosas, se están comentando muchas, tanto para PlayStation como para Xbox, de cara a la próxima generación de videoconsolas. Cosas muy positivas que ojalá se acaben materializando, cumpliendo, aunque hay ciertas informaciones que me gustaría aclarar. Lo mismo que sucede con lo que vamos a empezar, que es el famoso hackeo que ha tenido Ubisoft. Eso entre otras muchas noticias, porque parece que el año que viene en cuanto a anuncios va a ser un año bastante completo, ya que han ido avisando los amigos de Konami, también han ido avisando los amigos de Atlus, y además de todo eso tenemos informaciones varias sobre videojuegos de Microsoft que, bueno, veremos a ver cuándo acaban materializándose, porque eso entiendo que será más a largo plazo, sobre todo los títulos de los que quiero hablar en este vídeo. Y en fin, se viene un vídeo bastante completito de noticias, así que os invito a que os vayáis poniendo cómodos y vamos al lío. Empezamos, como he dicho antes, hablando de Ubisoft. Empezamos con la compañía francesa, que a lo largo del fin de semana parece ser ha habido noticias donde se comentaba acerca de una filtración masiva de datos. Una filtración masiva que incluiría contenido de videojuegos presentes, bien por descartes, bien por códigos fuentes y cosas por el estilo, al igual que incluso contenido de videojuegos futuros, de lo que son todos los proyectos que tenían anunciados y todavía por anunciar. Una revelación de secretos bastante delicada, donde incluso se atribuían, digamos, acreditaciones personales de desarrolladores, en fin, algo bastante duro, la verdad. Sin embargo, no le voy a dedicar mucho tiempo a este tema, principalmente porque en las últimas horas gran parte de esa información ha sido desmentida, o al menos según comenta el medio Insider Gaming y numerosas fuentes que cita, se ha reportado que hay incluso mucha información falsa sobre esta filtración, en el sentido de que, por ejemplo, donde se hablaba de una filtración de unos 900 gigas de datos, que es donde estaría toda la parte delicada, parece ser que el grupo que se atribuyó haber robado esos datos no ha aportado ninguna prueba, que parece más bien una búsqueda de notoriedad que otra cosa, porque realmente sí que ha habido un hackeo, en este caso con el Rainbow Six, un videojuego del cual pues parece que es ser que accedieron a los servidores, subieron ahí pues un mogollón de movidas, desbloquearon un montón de contenidos y bueno, pues a partir de ahí cada uno empezó a sacar sus propias conclusiones y parecía que era una filtración general de Ubisoft. Pero la realidad es que de momento no se ha podido probar absolutamente nada, ni la compañía ha hecho una gran demanda en ese sentido, ni la industria realmente está comentando sobre el tema, que parece ser que ha habido un hackeo, pero ha sido menor y muchos se están atribuyendo como que se han robado un mogollón de datos. Pero de momento, incido, a día de hoy no tenemos absolutamente nada de nada. Si hubiera alguna clase de novedad, la traeré al canal, pero de momento la información nos dice eso, que no hay ninguna novedad, ni tampoco ha sido una filtración tan grande como se está diciendo. Veo mucha gente que de hecho le ha decepcionado. Hay mucha gente que seguramente son personas bellísimas que le desean el mal a trabajadores y empleados y estas cosas, es curioso. Pero vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de PlayStation, porque también durante el fin de semana ha habido una información que nos decía que la nueva consola, una eventual PlayStation 6, va a tener retrocompatibilidad con el catálogo de las 5 consolas anteriores. Estamos hablando de la PlayStation original hasta la PlayStation 5 que tenemos en estos días. Y esto no lo han dicho por decir, esto es una patente oficial registrada por Sony PlayStation. Es decir, es una idea que ellos han plasmado precisamente de cara al futuro lanzamiento de esta plataforma. Y a partir de aquí quiero aclarar ciertos puntos. A ver, una patente no necesariamente es algo que se vaya a trasladar a la futura consola. Simplemente son ideas registradas por si acaso algún listo se le ocurre
hacer algo similar, ellos tener la patente para que, si sucede lo que sea, tengas que responder ante Sony PlayStation, porque esa idea la han programado ellos. Sí, está previsto, por supuesto, que se lance la videoconsola, con lo cual lo tienen que hacer antes. Eso, punto número uno. Hemos visto muchas patentes en el pasado similares. De hecho, la PlayStation 5 tuvo una patente similar. Y por eso, esto a mí, pues en lo personal, no me ha parecido tan noticia como han hecho algunos medios de información, en el sentido de que la PlayStation 5 ya ejecuta videojuegos de la primera, segunda y tercera videoconsola, de la 4 al 100%, de hecho es el catálogo completo. Es decir, una patente de retrocompatibilidad con PlayStation no es ni la primera vez que se hace, y de hecho creo que va a ser un sistema bastante continuista. Realmente lo interesante que reza la patente sería una jugabilidad nativa, que no estaríamos hablando solamente de nube. Entonces aquí ya tenemos la puerta abierta a una mejora sustancial, sobre todo en el catálogo de la PlayStation 3, porque ese catálogo de momento se ejecuta mediante transmisión de nube. No hay instalación prácticamente con ningún videojuego y tampoco la posibilidad de compra, y eso pues a muchos les molesta y les gustaría pues que sucediera como con la primera PlayStation, donde incluso hay sistema de trofeos con videojuegos propios y cosas un poco de ese estilo. Lo que vengo a decir es, esta patente de retrocompatibilidad ya la hizo Sony con la PlayStation 5, realmente esa retrocompatibilidad ya existe. El tema es que no es la retrocompatibilidad que nos gustaría. Es decir, coger uno de los discos que tengas en tu casa, de cualquiera de las videoconsolas anteriores, ponerlo y que ya se te puede ejecutar el videojuego o se te descargue si hay una versión digital. Eso no sucede. Realmente ni siquiera te puede leer CDs, lo que son los CDs tradicionales no te los lee la PlayStation 5. Así que pues la retrocompatibilidad consiste en otra cosa, que en este caso es pasar por caja, volver a comprar esos videojuegos o jugarlo mediante ese sistema de suscripción. Lo interesante de la PlayStation 6 primero sería la jugabilidad nativa, como reza precisamente la patente, que puedan instalarse todos esos videojuegos y no dependa de una transmisión. Ahí ya tendríamos una mejora. Para mí el siguiente paso en esa mejora sería que por lo menos los discos de la PlayStation 3, ya que son discos Blu-ray, se pudieran leer y se pudieran ejecutar y se pudieran descargar esos datos. Sería la verdad bastante interesante. Ya veremos hacia dónde evoluciona esto. La retrocompatibilidad siempre es bienvenida, pese a que al principio de la generación había mucha gente que decía ¿para qué me quiero comprar una consola nueva y jugar a videojuegos antiguos? Pues oye, igual solamente te quejabas porque no lo tenías, pero bueno, esto para mí gran noticia, pero lo dicho, ya existía una patente similar. Más noticias, y ahora directamente relacionadas con videojuegos, antes de ir con Xbox, porque tenemos que hablar de Atlus, y tenemos que hablar de la saga Persona. Sí, muchos estáis deseosos, y podría mencionar unos cuantos de vosotros, de tener novedades acerca de esta franquicia. Pues bien, según ha comentado precisamente el director del equipo que lleva esta franquicia adelante, 2026 va a ser vuestro año, sobre todo en cuestión de anuncios, programación, incluso lanzamiento de videojuegos. El año que viene es el 30 aniversario de la franquicia y por ende pues esperan muchas noticias e informaciones. De hecho, lo han comentado ellos mismos de manera oficial en las últimas horas. El plan está en marcha. El próximo año tenemos muchas cosas que comentarle a los fans. Y bueno, pues en una fecha todavía indeterminada empezarán a haber un mogollón de anuncios. Yo espero por lo menos hasta 3 anuncios completamente distintos de esta franquicia. Uno ya lo conocemos, que es Persona 4, que tendrá una versión mejorada, así como lo tuvo Persona 3 hace no demasiado tiempo. Vale, esa es una. La otra, más obvia y clara, Persona 6. Esto va a pasar, esto va a suceder, esto va a existir y posiblemente sea un juego del año 2027, aunque esto ya es especulación meramente personal. Que el videojuego existe y está sucediendo no es algo que se vaya a discutir a día de hoy. Y bueno, ¿cuál sería esa tercera vía que nos queda por ahí? Estamos hablando de Persona 1 y 2. Sí, esos videojuegos también van a regresar, con ciertos retoques, sobre todo por cierto jefe final que te encontrabas en el videojuego posiblemente,
pero que esos videojuegos estarán de vuelta y parece que también van a ser unas versiones mejoradas con ciertos retoques y traducción al español. Ojalá, repito, que todas esas noticias se den lo antes posible, porque a mí la verdad me entusiasma mucho y que esta franquicia siga avanzando. También hay una franquicia que está avanzando mucho en los últimos tiempos llamada Silent Hill, una franquicia que parecía completamente olvidada por parte de Konami, pero las circunstancias han cambiado y mucho, ya que el productor de la saga durante las últimas horas ha comunicado algo bastante interesante, que puede gustaros mucho o puede inquietaros bastante. Cada año quieren lanzar un Silent Hill, o aproximadamente en una horquilla de tiempo de un año siempre quieren tener algo de la franquicia. Y esto pues ha levantado muchos comentarios, por supuesto. ¿Qué podría salir el año que viene? Bueno, aparte de la película, que eso también lo tenemos que contar, recordad que existe Silent Hill Townfall. Se ha anunciado también una revisión de la primera entrega, igual exactamente que lo tuvo la segunda con el mismo equipo de desarrollo. Y a partir de ahí pues seguramente tengamos también una revisión de la tercera y por qué no decirlo de la cuarta entrega, que considero muy infravalorada. Una franquicia que, como digo, está más viva que nunca. Bien, antes hemos hablado de PlayStation y su nueva generación, ahora vamos con la de Xbox. A ver, en primer lugar, un apunte tanto para una como para la otra. Realmente son generaciones que no están tan cerca como nos estamos pensando muchos. De hecho, había incluso rumores que apuntaban al próximo año como ya un posible año de lanzamiento de esa nueva videoconsola. Yo creo que el año que viene lo único que vamos a tener es un anuncio, un aviso y poco más en ese aspecto. Quizá 2027 empieza a considerarse una fecha más realista, sobre todo por la crisis de componentes, la crisis de la memoria y otra serie de movidas que ya conocéis de los últimos días y de los últimos meses. Está siendo un absoluto caos. Ahora se habla también de que no solamente la memoria RAM, sino que la GPU va a empezar a subir de precio con las principales casas de desarrollo y, por supuesto, ante la ausencia de ciertos competidores, pues no pinta que eso vaya a mejorar y o sacan la generación más cara o se esperan un poquito a que esos componentes bajen de precio. Pero volviendo concretamente con Xbox, también en los últimos días el medio Windows Central ha hecho mucho hincapié en una de las funciones más interesantes que tendrá para muchos ese nuevo dispositivo: la ausencia de muro de pago para jugar online, para jugar multijugador, para jugar con los amigos, que eso sería un factor a eliminar y erradicar de cara a esa próxima generación. No para esta, en esta ya nos lo comemos bien rico con lo que resta. Pero en ese salto generacional parece ser que el muro de pago está dentro de los planes de Microsoft, está la eliminación completa. Y ese muro de pago a mí me plantea varias preguntas. Obviamente tiene todo el sentido del mundo porque esa próxima consola va a ser un PC, ¿vale? Va a tener ciertos componentes muy similares, aunque la experiencia de usuario será la de una consola tradicional, o al menos eso es lo que están intentando y lo que están llevando a cabo. Pero aquí me surgen algunas dudas. Me refiero, si se elimina el tema del online, entonces, ¿qué sucederá con Game Pass Essential? Al fin y al cabo, la principal gracia de esa suscripción, al menos de origen, era sobre todo tener acceso a los videojuegos online. Actualmente sí, te ofrece un pequeño catálogo de juegos, hasta un total de 50 títulos, algunas funciones como lo de la nube y demás, pero realmente en cuestión de funciones online la cosa ya se ha quedado atrás. Aunque bueno, si el futuro se supone que es la nube, lo mismo tiran por ahí, que básicamente es una suscripción de nube. Lo que pasa que claro, esto choca con otras informaciones que dicen que habrá pues un sistema de nube gratuito y con anuncios, ¿vale? Un sistema que no te requeriría suscribirte a ninguna membresía de Game Pass, que simplemente sea, tú tienes videojuegos comprados, pues los puedes jugar a través del móvil o lo que sea, simplemente comiéndote una serie de anuncios por el camino. Ya está. Es como que hay informaciones que no me terminan a mí de cuadrar en ese aspecto, salvo, repito, que pretendan eliminar el Game Pass Essential y otra vez tengan que hacer un poco ese retoque de todos sus niveles de suscripción, que bueno, ya estamos un poquito habituados. En los últimos años ha cambiado de nombre 2 veces, una cosa increíble. Pero bueno, dicho esto, al final, lo de la eliminación del muro de pago es como cerrar un círculo maléfico que ha tenido esta industria, el círculo de pagar por jugar online. Para mí eso no tiene ninguna clase de sentido, sobre todo cuando en PC eso no te lo piden. Es como que el usuario de consola, en general, todas las consolas ya piden pago por el online, como si fuera un usuario de segunda, como si fuera un usuario
al que se le puede explotar muy fácilmente. Y hombre, si este círculo lo cierran, que tiene todo el sentido por el tipo de dispositivo que van a sacar, pues sería una gran victoria para el jugador. Veremos a ver si todo esto se lleva a cabo y cuando tenemos los anuncios, pero en fin, pinta muy prometedor en ese aspecto. También pinta muy prometedor el futuro de algunos videojuegos propios de Xbox, como por ejemplo es el caso de Blade. Ojo que este videojuego sigue para adelante y seguramente durante el próximo año 2026 tengamos un nuevo anuncio y vistazo. Más o menos nos han dejado caer desde el estudio cosas que ya podíamos intuir acerca de cómo va a funcionar este videojuego. Será un título con acción en tercera persona, tendrás una ciudad para explorar y parece ser que será una ciudad muy interactiva. Podrás usar prácticamente todos los entornos para desenvolverte en el escenario, moverte, entrar en diferentes lugares, vamos, en fin, una auténtica pasada. El diseño de niveles habitual que suele tener Arkane, pero en grandes ciudades y con mucha verticalidad. Ojalá que todo esto lo plasmen de una manera brutal, porque además también nos han comentado que va a ser un juego muy inmersivo, que ya tienen una fase de desarrollo bastante avanzada y que próximamente les gustaría compartir todas las novedades. Quién sabe si podría ser una sorpresa para el evento de enero. Más optimista todavía si cabe es esperar una tercera entrega de la franquicia Helldivers. Una licencia que ha sido una de las más exitosas de toda esta generación con su segunda entrega, y básicamente digo esto porque su estudio de desarrollo ha comunicado que están muy contentos con este éxito y que ahora están trabajando en una nueva licencia, pero que le van a dar mucho soporte al videojuego que ya tenemos en el mercado, que básicamente ese videojuego se puede convertir en una tercera entrega a través de actualizaciones y muchas mejoras. Pues en las últimas horas tenemos un rumor muy potente. Helldivers 2 podría tener una modalidad para jugar hasta con 8 jugadores en un escenario. Actualmente, para quien no lo juegue, son 3, ¿vale? Podéis estar en cooperativo, 3 personas para cumplir las diferentes misiones y todo eso. Esto pues a muchos se nos queda corto. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de colegas, seguidores y demás con los que he jugado y a veces en las partidas nos faltaba hueco para otra persona y teníamos que hacer un poco esa de, pues mira, yo me salgo, que estás jugando mucho rato, entra tú, no sé qué. Al final pues no tenía tanta gracia. Si meten la posibilidad de 8 jugadores estaría muy espectacular. Pero es que además esta información también trae que no sería simplemente poner más jugadores en pantalla, sino que las pantallas fueran más grandes. Ahora se habla de escenarios realmente de mundo abierto, un mundo realmente gigantesco. A ver, los escenarios ya son grandes y muy espectaculares, pero quieren que eso se amplifique muchísimo más. Y con ello, por supuesto, más número de misiones y entiendo que los mapas, según el número de jugadores, serán más o menos grandes. Muy chulo, la verdad. Ojalá que todo esto tire para adelante y el proyecto siga creciendo con el paso del tiempo. Ahora mismo goza de muy buena salud, llegando a más plataformas el videojuego ha tenido pues todavía un tiro mucho más grande y en fin, a futuro pues esto es lo que hay. Me parece una grandísima noticia, ojalá se cumpla el rumor. En la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.